Josué. Así de que no crean que, quiero dejarles bien claro esto, no crean a mí, aquí los hermanos que han aceptado, yo se los he dicho bien claro, y que le den gracias a Dios. Les digo que el Señor me dio el privilegio de llevarles el consejo, yo le doy gracias a Dios por ustedes también, y a mí Dios a la verdad no me mandó a predicarle a inconversos, a mí Dios me mandó a predicarle a cristianos. Eso me lo habló desde un principio y me dijo que sea firme en la palabra. No es asunto de titubear, ni es asunto de perder el tiempo ya. Es asunto de entender cómo estamos ante Dios y que nos pongamos bien. ¿Saben una cosa? Les voy a decir aquí con toda honestidad. ¿Cuánto les gusta la honestidad? No les gusta la mentira, ¿verdad? Porque en el mundo decimos, no me gusta, y cuando venimos y el Señor nos topa con la verdad, nos cernejeamos, ¿verdad? Decimos, a mí díganme la verdad. Pero somos mentirosos, sino que ya cuando nos juntamos con la verdad nos echamos para atrás, ¿verdad? Y eso es bien importante. Una de las cosas que debemos de saber es que toda esta vida perecerá tarde o temprano. Dios tiene que destruir esta humanidad, nosotros lo sabemos por su palabra y por el Espíritu Santo. Los que en verdad han deleitado el don del Espíritu Santo les da testimonio adentro de sí que Dios tiene que destruir esta humanidad muy pronto. Los católicos son los que creen que nada más se le va terminando el mundo a cada uno que se va muriendo, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que la maldad como Sodoma y Gomorra ya ha llegado hasta el tufo, hasta las narices de Dios, así dice de Sodoma, y que Dios va a destruir esta humanidad con fuego, y dice el libro de Hebreos, y no solo conmoverá lo movible, sino aún lo inconmovible, dice que son los cielos y también la tierra, la destruirá con fuego. Y eso está escrito en todos los profetas menores, está escrito en Apocalipsis, está escrito en los apóstoles. Eso es algo que no se puede negar y está escrito en los evangelios también, ¿verdad? Es algo que no lo podemos ocultar ni podemos andar titubeando. Debemos de ser firmes en eso. Capítulo 7 de Josué. Yo les voy a pedir que se pongan en sus pies. Es bonito cantar, es bonito hacer el culto a Dios, pero es más bonito aprender de Dios, ¿verdad? Porque cantar hasta el mundo canta, ¿verdad que sí? Y es un gozo, dice Salomón, que aún la risa es vanidad. ¿O no dice así Salomón? Aún la risa es vanidad, dice. La comida es vanidad, el vientre es vanidad. Pablo dice que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero sabe una cosa, dice, a ambas destruirá Dios, ¿verdad que sí? Aquí nos vamos a poner sólidos, una de dos, o nos ponemos sólidos o nos ponemos sólidos. ¿Qué quieren? ¿Verdad que sí? Con la pura palabra de Dios. Aquí, como dijo Pedro, sin adulterar, la verdad, así como viene. Vamos a leer en Josué capítulo 7, del 1 en adelante. Para los que no les gusta leer la Biblia, lo vamos a leer todo para que les guste, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 26. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saldi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué, le dijeron, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ah, Señor Jehová, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado en él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y habiendo acercado la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y habiendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zebdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zebdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que están escondido debajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero y el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado?
túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo sepultaron después de apedrearlo. Y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran muro de piedras, un montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy, que es turbación. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, una vez más le damos gracias por su palabra, porque usted siempre ha sido fiel y verdadero. Nunca usted ha fallado, su palabra ha permanecido desde la eternidad hasta la eternidad, pues escrito está que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Gracias por cada uno de los que estamos reunidos en esta noche, en este hogar, esperando siempre su bendición, que usted hable a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que obre, Señor, en cada una de nuestras vidas y de nuestras mentes, que no sea una reunión más, que no sea un grupo más, Señor, sino que un pueblo dispuesto a hacer tu voluntad cada día, que usted ponga ese hacer y ese querer en cada uno de nuestros corazones, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea engrandecido y que usted sea glorificado en medio nuestro una vez más, que usted mande libertad por su Santo Espíritu a cada mente, a cada corazón. Rompa, Señor, todo yugo, todo estorbo en los aires en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Declaramos una bendición especial y que usted se glorifique, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos hecho para la alabanza y la gloria de su nombre. Amén, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos, glorificando siempre a Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno de los temas bien importantes, hemos venido viendo una secuencia de temas y siempre se ha venido tratando de la pureza y la limpieza que Dios quiere en su pueblo, ¿verdad? Los hermanos que ya días están en esta secuencia de temas que venimos viendo, están al tanto de ello y saben el llamamiento que tenemos de parte de Dios por medio de su santa palabra. Y Dios ha puesto en mi corazón una vez más seguir tratando esto, porque si algo estorba al pueblo de Dios es que no estemos fundados en la palabra de Dios. Amén. Ese es uno de los problemas serios de estos últimos tiempos, que el pueblo de Dios ha salido de la palabra y no ha permanecido en ella. Eso se llama la apostasía, es salirse del establecimiento de Dios. El tema que vamos a ver en esta noche se llama ¿por qué vienen las derrotas? Amén. ¿Por qué vienen las derrotas? Dios, desde que llamó a un hombre para empezar esta salvación, yo casi no estoy de acuerdo mucho con muchos predicadores, ni ellos van a estar de acuerdo conmigo, pero no me mandó a eso el Señor. Dios dice que si agradáramos a los hombres, dice el apóstol Pablo, no somos siervos de Jesucristo. Estamos ya no más para agradar al hombre ni a la carne, sino que primeramente para agradar a Dios. Y a muchos hermanos yo les he dicho, y a ustedes también que están hoy aquí presentes, con toda libertad se los digo, espero que ustedes no sean de los que tienen comezón de oír, ¿verdad? Porque yo tampoco soy de los que se amontonan para eso, porque así dice el apóstol Pablo, ¿verdad que así dice? Lo han leído ustedes cuando le habla a Timoteo. Le dice él, en los últimos tiempos se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias, porque se amontonará la gente, dice, teniendo comezón de oír. La comezón de oír es nada más, hermanos, de mucha gente que quiere aprender. Yo conozco mucha gente que no le gusta vivir en santidad, que es cristiana, que no le gusta la santidad de Dios, son enemigos de Dios. A la santidad le han puesto un nombre y ya no le llaman santidad, sino que le llaman legalismo. Eso le llaman en este tiempo muchos cristianos que ya no quieren vivir en el orden de Dios. Le llaman el legalismo. Y cuando yo me topo con ellos y les oyen los mensajes y me oyen predicar, me dicen legalista. Y le digo yo, entonces Dios es legalista. Entonces la palabra de Dios es legalista, porque yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Yo pregunto ahora aquí entre nosotros, ¿se podrá cambiar lo que Dios dijo? ¿Se puede torcer?
No, se torcerán los hombres, pero la palabra de Dios permanece fiel, dijo Jesús. Ni una tilde, ni una jota se frustrará de este libro de la ley sin que se cumpla. Y Dios, desde que se manifestó a un hombre para traer la salvación de donde vino a nacer Jesucristo, y ese hombre es Abraham, y le dio promesas, nunca Dios pensó nada más en un pueblo. Dios no muestra eso aún en el Antiguo Testamento. Dios muestra desde el Antiguo Testamento, desde que le habló a Abraham, allá por el capítulo 12, se me hace, ¿verdad, hermano Robert? Que le habló o algo por ahí. Le dijo que iba a levantar una nación de sus lomos y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, incontables, y como la arena del mar, incontable. Pero no le dijo, esa nación será salva, sino que le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en las cuales, como dijo Pablo, yo también alcancé la bendición. ¿Y ustedes? Todas las familias de la tierra. Ahí también estás tú y estoy yo. Nunca Dios vino con planes de salvar a un pueblo, y que aquel pueblo, como muchos lo pintan a veces, y que aquel pueblo le falló, y que como le falló a aquel pueblo, le plació salvar a unos por allá afuera. No, Dios, desde que le dio la promesa a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos lo han leído? Los que no han leído, por favor, lean más la Biblia, porque se van a perder. De verdad les digo, porque estamos en tiempos bien delicados, donde hay miles y miles de hombres, no uno, óigame bien, los que en verdad predican la verdad de Dios. Jesús lo dice, la Biblia lo dice, los apóstoles lo declaran, la Escritura lo declara por todas partes, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los que predican en verdad la palabra de Dios, la que viene santificando y cortando toda la maleza en nuestros corazones, esos son pocos los que la predican. Pero son miles los que predican torcida la palabra, y si tú no lees las Escrituras, si tú no te metes con el Espíritu de Dios, si tú no estás fundado en las Escrituras, te van a torcer, pero así de fácil. Cuando vengas a ver, te tienen la moneda por otro lado puesta, y tú vas a decir, qué hermosa esta moneda, igual que Eva, bien encantada con el fruto. En ese tiempo estamos, la hermana decía unos textos de memoria, y decía Pablo, me temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿verdad que así dice? 2 Corintios 11. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de algún modo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si os predican a otro Jesús, dice, y os administra otro espíritu, bien que lo toleráis. Miren qué delicado está eso. Cuando dice bien que lo toleráis, quiere decir bien que lo recibes, bien que lo aceptas. Y las iglesias así están en este tiempo. Y los hermanos siempre se molestan conmigo, y les voy a estorbar en las iglesias ese entretenimiento que tienen de estar enseñando a la gente que reciba lenguas, que haga aquí, que haga allá, que esto y lo otro, y que tiene que hablar lenguas para que sea bautizado por el Espíritu. ¿Saben en qué me muestra un cristiano a mí que es bautizado por el Espíritu? Que viva en santidad, porque el Espíritu Santo, el primer propósito por el que fue dado, es para la obediencia a Dios, porque ninguno de nosotros tenemos capacidad de obedecer a Dios por nuestro pecado y por nuestra naturaleza pecaminosa. Para esto fue derramada la promesa del Espíritu, para que nos, como dice Juan 1:12, para que seamos hechos hijos de Dios por ese poder. Y quiere decir ahí, para que puedas obedecer a Dios por ese Espíritu, esa potestad que Dios pone dentro de ti. Amén. Dentro de la misma iglesia, yo he estado confrontando aún jóvenes, a muchos hermanos que van en contra de la pureza de la palabra. El otro día estaba hablando con un joven que aún ha estado en los cultos conmigo, ya no viene por lo mismo, porque es muy directa la palabra. Y me decía que duda él, que Dios tiene que hacer un cambio en el pueblo, y que Dios va a hacer un cambio en la iglesia. Eso, ¿saben quién nos está esperando? Los que no están bien, y los que no andan por el Espíritu, sino que andan por los deseos de la carne.
Pero Dios el cambio ya lo hizo hace 2000 años. ¿Están aquí o no me entienden? Dios hace 2000 años hizo ese cambio. Todo está en la sinceridad del corazón con que se recibe a Cristo. Yo le decía a este joven, el que duda, dice la Escritura, le dije que es como las olas del mar, que es llevado por cualquier viento de doctrina. Y yo le dije, no tengo duda de lo que Dios me ha dado. Yo también puedo decir como Pablo, que me decía él, es que dicen que eso solo fue para los apóstoles. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que fue para todo aquel que cree en Jesús. ¿Qué se le dio? Vida eterna. La vida eterna consiste en ser amigos de Dios, en vivir para Dios, en vivir en una intimidad continua con Dios, porque en Dios consiste la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El que anda en Cristo tiene vida eterna. Juan dice también, la primera epístola, capítulo 3, verso 7, que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así dice. Pero los que permanecen en él, dice, no pecan. ¿Por qué? Porque él está en mí, y ese poder es el que les estoy diciendo, me hace y me da potestad de obedecer a Dios, me hace un hijo de Dios. ¿Por qué estoy hablando todas estas cosas? Porque desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hasta donde se cerró el Nuevo Testamento, no hay ningún desvío en las Escrituras. Todas compaginan, todas concuerdan. Si yo les digo los mandamientos superiores, son igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si la ley valía en el Antiguo Testamento, como vale en el Nuevo Testamento. Lo único que en el Nuevo Testamento, o yo, más bien dicho, y todo aquel que ha creído de corazón, ya no vivimos por la ley, porque la ley no da vida, sino que la ley da muerte. La ley condena, la ley mata. Por eso la Escritura dice, el que peca con ley, por la ley será juzgado. Y el que peca sin ley, dice, sin ley será condenado. ¿Verdad que sí? Así es de que precisamente, y Pablo dice, no es que abroguemos la ley, sino que confirmamos la ley. La Escritura enseña, les estoy hablando todo esto para que vayan entendiendo lo que vamos a entrar en el tema. La Escritura enseña que nadie pudo obedecer la ley de Moisés. No hubo ni uno, solo Jesús vino a cumplirla. ¿Verdad que así dice la Escritura? Y de ahí, desde los judíos, nadie pudo cumplir la ley de Moisés, porque la ley traía en sí castigo. ¿Me están entendiendo? La ley traía juicio, la ley no traía ayuda. La ley nada más venía declarándonos el pecado y diciéndonos, si tú haces esto y esto y esto, mueres irremisiblemente. Pero Cristo no. Cristo vino ofreciendo una bendición para nuestras almas, un poder, una ayuda, un consolador, un sacrificio, una reconciliación con Dios. Y no solo la reconciliación, sino que nos da el poder de Dios para que podamos vivir para Dios por medio de ese poder. Y estoy tocando todo esto bien fuerte y claro cuando dice el apóstol Pablo, digo pues, anden por ese poder que Dios les dio. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Háganle caso al Espíritu Santo. Hoy las iglesias están llenas de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos enseñadores, que quieren que oigan al hombre, que sigan al hombre, que le den la gloria al ministerio, la gloria a lo que se hace, menos a Dios, menos al Espíritu Santo de Dios. Jesús no señaló a ningún hombre en las Escrituras para guía de los hombres. Al contrario, dijo que los hombres eran ciegos, guías ciegos. Al único que dijo que podía guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿quién es? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios, no los guiados por un hombre. Por eso les hablé desde un principio, aquí no estamos abriendo una obra.
Yo ya días vengo predicando en este camino. Mucha gente se ha venido entregando a los pies de Cristo. Yo los discipulo, yo les enseño lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Lo leen con sus dos ojitos ahí bien claros en la Biblia y le digo, mira, no soy yo el que lo digo, es Dios el que te lo dice. Tú eres y entras en este momento, le digo, con una responsabilidad individual de mí con Dios. Yo y tú muy individual, tú por tu lado individual con Dios y yo por mi lado individual con Dios. Aquí ya no estamos en la iglesia católica que los curas te están allá confesando y te están diciendo échale allá aquel, échale al otro aquel y tantos Padres Nuestros y tantos Ave Marías y vete otra vez de borracho y yo aquí voy a seguir por vos. No, eso se acabó. Eso era en el tiempo de Moisés, es en el tiempo del sacerdocio arómico. Ahora estamos de una vez directamente conectados con el cielo. Cristo dice que subió a la diestra de Dios y que nos ha sentado junto con los príncipes de su pueblo en lugares celestiales, donde tú ya no tienes que depender de un hombre ni de una mujer, sino que tú dependes directamente de Dios, individualmente el uno del otro. Aquí dijo Dios, en los postreros días ya no escribiré más mis leyes ni en piedra ni en papel, las escribiré en sus mentes y en sus corazones, y nadie tenga que decirle a nadie, dice, aquí está tu Dios, o aquí es Jehová, o conoce a Jehová, sino que cada uno me conocerá. Y ese tiempo llegó desde que Cristo se derramó en la tierra por tu pecado y por mi pecado. Llegó ese tiempo para que nosotros nos acercáramos a Dios. ¿Por qué estoy hablando todo esto concerniente a este tema? ¿Por qué hay o por qué vienen las derrotas? Yo no sé ustedes, pero se los voy a decir así verbal. Y ahí me levanta la mano el que crea que sí, pero yo verbalmente se los voy a decir. Desde Génesis hasta Apocalipsis, óigame lo que estoy diciendo porque es bien serio. Y ustedes lo tienen que meditar bien serio también. No encuentro ni una promesa de Dios que sea derrota para su pueblo. Ni para los israelitas, ni para la iglesia. ¿Ustedes encuentran una derrota ahí? ¿Una promesa de derrota ahí para nosotros? ¿Cuáles son las promesas del Señor? ¿No dijo el Señor, yo los llevaré de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria? Hay un evangelio una vez, yo como no voy a los retiros porque yo desde que me salvó el Señor ya estoy retirado, porque me retiró del mundo para Él. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí. Desde que el Señor me salvó, me retiró del pecado y ya estoy retirado para Dios. Esta casa es un altar de Dios, mi carro es un altar de Dios, en mi trabajo tengo altar de Dios, voy a la iglesia y es un altar de Dios para mí, vengo por la calle y es un altar de Dios para mí, viene el pecado y se me va por allá, y yo estoy en mi altar de Dios porque soy hijo de Abraham por la fe, y Abraham donde quiera que iba levantaba altar a Dios. ¿Y ustedes? ¿Son hijos de Abraham? Y esto se los voy a declarar. Dios en ninguna parte de las Escrituras nos menciona una derrota para su pueblo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, ¿sí o no? Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones y los van a matar las aflicciones, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿Y saben qué dice en otra parte? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí están las promesas. Aquí pasó algo en Israel que se está pasando en mucho pueblo cristiano, que es el anatema. Dios un solo mandamiento tiene para su pueblo, y en este mandamiento se encierran todos los mandamientos. Y me van a decir que es amar a Dios. No, ese es el mandamiento mayor. Yo dije, un solo mandamiento tiene, donde se encierran todos los mandamientos de Dios, que es el amar a Dios, el amar a tu prójimo, todo eso se encierra ahí. Y Él dice así, yo, dice, os he llamado, sed santos, porque vuestro Padre es santo. Yo les voy a explicar eso. La santidad cubre toda la grandeza de Dios. La santidad es el mismo amor. La santidad es la grandeza toda de Dios. Si Dios no fuera santo, los más miserables fuéramos nosotros.
La santidad de Dios es la pureza de todas las cosas, es la esencia de la vida. La santidad de Dios cubre el amor de Dios, cubre todas las cosas de Dios. Por eso Dios tiene un celo en la santidad tremenda. Dios a este pueblo, y les quiero tocar bien claro eso, este pueblo, hermanos, y pónganme mucha atención en lo que les voy a decir, si en verdad queremos aprender de Dios. Este pueblo de Dios que estamos viendo aquí, en esta página que leímos, era un pueblo que nació en los caminos de Dios, nació en el trato de Dios, porque aquí ya estaban todos los nacidos en el desierto, porque la Escritura enseña bien claro y dice que Dios mató a todos los israelitas. No tengo capacidad de enseñarle a nadie la palabra de Dios por mi cuenta. Si el Espíritu Santo de Dios no está en cada mente aclarando la verdad, no hay capacidad de apercibirla. El predicador no puede dar la percibición de la palabra. El predicador, si está siendo usado por Dios, nada más está aventando las tormentas de palabra de parte de Dios, y es el Espíritu el que se encarga de acomodar en cada mente y en corazón según la elección de Dios, no según la del predicador. A veces los predicadores andan ahí, por eso es que muchos predicadores se han levantado a apapachar al pueblo y decirle: hermanitos chulos, qué bonitos son ustedes, pensando que ellos son los que hacen la obra. ¿De qué sirve que sean tan bonitos si adentro traen grandes camotes de odio, de rencor, pleitos, celos, iras, contiendas? Ni por muy bonitos que los mire ese predicador, se me van a ir para el infierno mientras no sean borradas todas esas rebeliones de sus corazones, mientras Cristo no lave todo eso, porque la Escritura bien claro lo dice: no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, segará problemas, segará celos, pleitos, iras, contiendas. Y dice Pablo: y donde hay tales cosas, no mora el Espíritu de Dios. Y donde no mora el Espíritu de Dios, no hay salvación. ¿Para qué nos engañamos? ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, estamos hablando, ¿por qué vienen las derrotas? Hay un montón de pueblo cristiano derrotado dentro de la misma iglesia. A ver cuántos tienen valor de negarlo. ¿A poco hay de esos aquí también? Ya me afligieron. Y estoy hablando por el Espíritu. Hay miles de gentes derrotadas dentro de la misma iglesia. Dios no me llamó a mí para depender de un culto. Fíjense qué tremendo lo que les voy a decir. Hay miles y miles de gente que corren tras de los hombres al oír los anuncios: vamos a predicar, ahí se va a mover el poder de Dios. Y la gente, ¿dónde? Dice, y va la gente y hasta se amontona, porque anda buscando lo que no tiene. Y sale de ahí y siempre no se lo lleva, porque van a vivir lo mismo. ¿Me están comprendiendo lo que estoy hablando? Por eso el tema es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué vienen las derrotas? ¿Es esa la promesa de Dios? Y lo leímos en la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Hubo una derrota aquí o no la hubo? ¿Por qué vienen las derrotas? ¿Por qué? ¿Sabían ustedes? Yo no ando para juzgar a nadie, y cuando hablo de mis hermanos así, ¿saben para qué lo declaro? Para ver si ellos tienen oídos para oír, y para ver si despierta en ellos el sentir de ver cómo andan delante de Dios. Porque aún los predicadores tienen que meditar en eso, cómo están delante de Dios aún predicando la palabra. No se trata, hermanos, de nada más sacarle un griterío al pueblo, de sacarle un par de aplausos. Se trata de que el pueblo ande como Dios manda, que el pueblo se meta con Dios como dice Dios, no como dice un ministerio, no como dice un pastor, no como dice cualquier hombre, sino que como dice Dios en la palabra, porque la palabra de Dios no se puede abrogar. Dios amaba a este pueblo,
Ahí leía un texto la hermana que decía de Jeremías: con amor eterno te he amado, y por ese amor que te he tenido eterno te he extendido mi misericordia. No la mereces, mereces que te consuma, quería decir Dios ahí, pero porque te he amado he extendido mi misericordia para vosotros, le decía a Israel. Lo mismo nos dice Dios en esta noche, y quiere Dios que arreglemos nuestros pasos delante de Él y que no andemos como dice Jesús, dijo bien claro: el que cree en mí, el que cree en mí, como dice el ministerio tal, como dice tal pastor, como dice tal congregación, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo Jesús. El que cree en mí, como dicen las escrituras, como dice la palabra de Dios, como dice Dios, porque si no se hace como Dios dice, vas a perecer y vas a ir de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A santidad te ha llamado Dios. Dios te ha llamado para que vivas para Él, que te niegues aún a ti mismo, dice Dios, porque el que no se niega aún a sí mismo, dijo Jesús, no es digno de mí, no me puede tener a mí. No se equivoquen, dice Cristo hoy, no se engañen solos. El que no se niegue aún a sí mismo no puede tenerme a mí, dice Jesús. No me puede tener. Que eres el que más diezmas, no le hace. Que eres el que más vas al culto, no le hace. Que eres el que de más lejos vienes, no le importa. Aun si no te has negado a ti mismo, no eres digno de Cristo. ¿Quién dice eso? ¿El hermano que te predica? ¿Quién lo dijo? ¿Cristo lo dijo? Bueno, digo yo, ¿quién manda aquí, Cristo o nosotros? Y si Cristo manda, entonces esa palabra ¿es legalista o es real? Es viva y eficaz, es real. ¿Por qué vienen las derrotas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vivimos como dice la palabra. Y sabes una cosa, yo conozco no uno, miles y miles de cristianos que Dios me ha unido por el Espíritu, nos muestra todas las cosas Dios, por eso es que nos da los temas también Dios, para que hablemos su palabra. Miles y miles conozco que no dependen de Dios, dependen de un pastor, dependen de una congregación, dependen de seguir a un hombre. Bueno es participar del culto a Dios, bueno es gozarse con los que se gozan, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Todo eso es bueno, pero no dependiendo de eso, sino que tú tienes que aprender a depender de Dios, no como dice el hombre, no como dicen tus hermanos, sino como dicen las escrituras. Acuérdate que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tú podrías estar en el montón de los llamados, pero al día final puede ser que no seas escogido por la razón de que no estuviste conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué vienen las derrotas? ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo por qué vienen las derrotas. Yo me fijaba en esta escritura cada día. Desde que Dios me salvó, yo no cuento los días, porque no me salvan los días que ya tengo de ser cristiano, sino ni los años. A mí el que me salva es Cristo. Y no solo una vez. Mientras esté en este mundo, déjame declararte algo, hermano, cada día tengo que tomar mi cruz. O sea, ¿qué quiere decir? Cada día necesito esa salvación. Hay muchos que se han atenido y dicen, yo ya me bauticé, ya asisto a la iglesia, ya todo, ya acepté a Cristo y todo, y ya llevan una vida muy tranquila, ¿verdad? Muy desahogada, y no toman su cruz cada día, y pasan con el anatema, lo que decía ahí, ¿verdad? Amando las cosas de este mundo, amando las cosas que no agradan a Dios. En los temas que ya ha pasado les he predicado de la televisión, y hay unos que se van a poner asterizos cuando los oigan, que hasta los noticieros les he predicado, que son del mundo y que son de Satanás. Y ¿saben qué nos dicen a nosotros, todos los otros cristianos? Ese cristiano, me dicen y me señalan a mí, anda mal porque dice que todo es del diablo. Y digo yo, bueno, eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, el rey de este siglo es, el Dios de este mundo es.
Satanás es el dueño de las cosas de este mundo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Por eso dijo, ustedes en el mundo están, pero ustedes no son del mundo, porque ya no le pertenecen a Satanás, me pertenecen a mí. Por lo tanto, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Pero miles de cristianos derrotados. ¿Por qué están derrotados? O sea que ¿por qué vienen las derrotas? Se deleitan en el anatema. ¿Saben ustedes por qué Dios dice en las Escrituras que la venida de Cristo no sería hasta que la apostasía reinase? Ustedes piensan, ¿hasta dónde piensan ustedes que Dios, con qué propósito hizo eso? ¿Hasta dónde piensan que con qué propósito hizo Dios eso? A ver qué tan listos están ya en el Señor, porque sí, ya les estoy predicando por gusto aquí todos estos cultos, ya me voy a ir a predicar yo solito, voy a hacer las de Jesús, me voy a ir al monte, huyéndoles. ¿Se acuerdan que Jesús le huía a las multitudes, verdad? Es que después ya no se las quitaba. Y les decía, y los reprendía, les decía, ustedes me siguen, les decía Jesús, no porque han entendido que yo soy el Hijo de Dios, sino que porque les di comer en la carne. Ustedes buscan lo de la carne, le decía a las multitudes, ¿se acuerdan? Yo creo que si Jesús viene ahorita y anda en medio de este pueblo cristiano, lo vuelven a crucificar, no el mundo, los cristianos. Cuando yo empezaba, eso me dijo el Señor. Hijo, si yo viniera otra vez en el mismo son que vine cuando vine a Israel, ¿sabes quiénes son los primeros en volverme a crucificarme? Los cristianos. Así me dijo el Señor. Eso me habló Cristo a mí en el principio por su Espíritu. Y les voy a decir algo. Dios me lo ha revelado por su Espíritu. ¿Saben qué tanta multitud había gritando en la cruz? ¡No le crucifiquen! ¡No le crucifiquen! ¿Cuántos sabían? Todos decían, ¡crucifícale! ¿Y saben quiénes estaban ahí? Los que habían comido en la multiplicación de los panes. Esos estaban gritando ahí que lo crucificaran. Gente que anduvo detrás de él todo el peregrinaje de su ministerio. Esos mismos estaban gritando ahí que lo crucificaran. Hoy en día, y yo se los digo porque yo lo he vivido, a mí hay veces me dice, hay gente que a veces me andan ofreciéndome a mí, yo no me ofrezco, otras gentes me andan ofreciendo con iglesias, y me dicen por ahí un hermano que predica, hermano, y predica firme, y le van con el chisme a los de las iglesias, ¿verdad? Y se lo vamos a invitar, y me llevan a mí a decir, mire, lo van a invitar, ¿y quién te ha dicho a ti que el Señor me ha mandado a predicarle a las iglesias? Si en las iglesias ya me han quitado el micrófono porque no aguantan, ¿qué voy a hacer con esa gente yo? Sí, ya cuando miran que llevo 2 horas, 3 horas de predicación y solo así hablándoles todas las verdades en sus caras, llega el mismo pastor ni me dice nada que ¡pam! Eso ya me ha pasado. ¿Y para qué voy yo a altercar con gente que no quiere hacer la voluntad de Dios? A esos vino Cristo. ¿Verdad que no vino a esos Cristo? Vino Cristo con gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, a esos vino. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, así les dijo, es que el doctor le dijo, no vino para los sanos. Pues sí, si los que dicen que no necesitan la palabra viva y eficaz de Dios para que les corte toda la maleza que tienen, porque ¿quién es santo ante Dios? ¿Quién puede dar la medida de Dios? Para que estén alegando que ya le hicimos, que no es así, que Dios está aquí, que la palabra. Yo conozco la mayor parte de cristianos contendiendo contra la palabra. Vienen conmigo y yo les pongo la escritura. Aquí vienen hasta curas me ha traído Dios aquí a mi hogar. Y han querido que yo les enseñe la palabra y también los he sacado de aquí. Y les he dicho, ¿qué crees que soy yo, Jesús? Si el único que tiene la potestad, el único que es maestro es Cristo, le digo. Nosotros miserables somos, le digo. Si Dios me toma, le digo, para pegarte una tu reprendida, bien que te la doy también, le digo, ¿verdad? Y sintió la presencia de Dios. Aquí estuvo mi esposa esa vez en una vigilia, lo tuve. A ese sacerdote estuvo temblando, llorando en la presencia de Dios. Y me ha traído pastores, me ha traído hombres viejos en el evangelio, de esos ministros bien mañosos ya,
que andan enseñando al pueblo, que ya se encargan de enseñarle a las mujeres. Mire, poquita pintura, ya esos son los mensajes que andan enseñando. Y enseñándole a la gente que la mujer agrade al marido y que el marido agrade a la mujer y que críen los hijos así. Esos son consejeros del mundo. Dios no trajo nada terrenal, lo que Dios trajo es celestial. Dios no trajo acomodamiento en el hogar. Es más, Jesús dice que espada vino a meter en la familia. Y estos pastores se han dedicado a arreglar las familias, fíjense, cosa que ni Dios lo hace. Por eso yo he ido a hogares cristianos donde los hijos son drogadictos y están hasta endemoniados. A mí me ha tocado administrar esos hogares de cristianos viejos en el evangelio con hijos endemoniados dentro de su casa, y les he dicho de parte de Dios: ustedes son los culpables, porque ustedes viven con el anatema y nunca le han dado la gloria a Dios, y han vivido un evangelio malo delante de los ojos de Dios, y no me han resistido. Y les he dicho: si Dios puede hacer una obra en este muchacho que ustedes han destruido por su mal evangelio que viven, es que ustedes se arrepientan de corazón. Hay un montón de cristianos que los veo, me toca evangelizarlos como peor que a un nuevo. Cristianos con 40 años de evangelio, con 10 años, y batallo más con esos que con los inconversos. ¿Por qué? Porque no han entendido cuál es el propósito de Dios, buscando lo terrenal. Miren, ustedes no me van a mentir, porque hablo por el Espíritu, y yo creo que el Espíritu les da testimonio aquí. La mayor parte de gente que anda en las iglesias, ahí vienen los predicadores, que es que famosos, pues, pero famosos no hay ni uno, solo Jesús, ¿verdad? Y ahí van las multitudes y que van a ver sanidad, y ahí va la gente y se amotinan las gentes, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Multitudes. Y esa gente vayan a verla cómo vive. El otro día no les terminé de platicar lo de esta muchacha. Esta muchacha vino un día allá en la iglesia, la conocimos. Y ustedes saben que yo en la iglesia ni ruido les hago, ya me han visto, ¿verdad? O me miran ahí que ando peleando con los hermanos y haciéndoles ruido, que ustedes van mal. Ay, que vayan, si ese es el camino que Dios les marcó. Dice la Biblia que Dios manda lo falso y manda lo recto también. Dios manda todo. Yo no me puedo oponer a lo establecido por Dios. Pero eso sí, a los que tienen que ser salvos, y si Dios me va a usar, que me use, porque Dios tiene dos tipos de vasos. Tiene un vaso que es para deshonra, que es el que es, ese vaso sirve para maldición y perdición y desvío. Y hay un vaso que es de honra, y ese vaso sirve para edificación y para santificación del pueblo. ¿Sabían eso ustedes? Y los dos vasos están en una casa grande. ¿Cuánto lo han leído? ¿Verdad? Y los dos, uno es para maldición y perdición, y el otro es para salvación. ¿Se acuerdan que a Saúl Dios le mandó un siervo y a David Dios le mandó otro? No fue el mismo siervo que fue a Saúl el que fue a David. A Saúl le mandaron un demonio para que lo atormentara. A David le mandaron un profeta de Dios para que se arrepintiera. ¿O no es así? Y lo confrontó y le dijo: David, has pecado, tú eres ese hombre. Y Saúl no. Saúl se fue el profeta Samuel y le decía: Señor, permíteme que amoneste a Saúl, ya lo detestó mi alma. Le dijo Dios: ya no me hables de ese hombre, ya me he buscado otro. Estamos hablando de ese mismo pueblo y de este pueblo también. Puedan haber Saúles aquí en medio nuestro y pueden haber Davíes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si tú, hermano, se te va a hacer dura esta palabra, el que ande por el terreno de Saúl, no la va a resistir. Si da Saúl, imagínense que solo con oír la música del arpa del David se le tranquilizaba el demonio, y sin embargo cuando miraba a David como siervo de Dios fruncía la cara como león. Dice que sentía el pobre David que ya se lo comía, ¿verdad? Según el demonio que tenía. Ahora, ¿por qué vienen las derrotas? Si tú eres un cristiano derrotado, una cristiana derrotada, la derrota únicamente viene por el anatema. Porque si yo te empiezo a leer todas las promesas, y te las voy a decir verbalmente, Jesús dijo: yo, a los que le son fieles, oigan lo que dijo Jesús: yo no te dejaré solo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Es promesa fiel esa o falsa?
Ahora, ¿por qué vienen las derrotas entonces? Si Jesús pelea por mí, ¿seré vencedor o seré vencido? Ahora la pregunta es, ¿por qué vienen las derrotas? Ahí esta escritura nos señala bien palpable que es el amor a las cosas del mundo, el amor a lo maldito. Hoy te voy a explicar eso. Hay muchos predicadores que me van a oír y se van a molestar conmigo, que se molesten y luego que se pongan contentos y que se arrepientan también, porque si no se van a ir al infierno, ¿verdad? Que dicen que todo lo creó Dios y que todo es bueno para nosotros. Ahí andan en los parques jugando fútbol, andan por allá, los jóvenes hacen aquí, hacen con las cosas del mundo. A mi hijo el otro día me lo querían meter en un equipo de fútbol y le dije, no hombre, si sacándolo de la escuela estoy de los equipos de fútbol y aquí ustedes en lo mismo me lo quieren meter. Le dije, Dios mío, le dije, ¿de dónde huiremos de este pecado, Señor? Le dije, este mundo atroz que nos persigue con sus maldiciones, porque escrito está, no nos erremos, hombre, entendamos, seamos sinceros con nosotros mismos. Desde que Adán pecó, quedó maldito todo lo de la tierra ante los ojos de Dios. Yo pregunto, ¿pecó el sol para que Dios lo tenga que destruir? El hombre pecó y hasta el sol fue maldito porque está reservado para ser destruido. Las estrellas están reservadas para ser destruidas. La luna está reservada para ser destruida. Los cielos que nunca han pecado siempre nos han mandado su lluvia. Al contrario, el hombre los ha contaminado. El hombre ha roto el espacio. El hombre es el que ha hecho el pecado y toda la creación está pagando la maldición del pecado del hombre. Pero qué necedad la del mismo cristiano. Y hermano, y esto es pecado. Y yo les digo, hasta tú eres pecado, miserable. Por eso está escrito que ni sangre ni carne hereda el reino de los cielos, porque la carne no agrada a Dios, ni se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Qué sencilla es la palabra y cómo la complica el hombre que está empecinado a pecar y a pecar, y por eso vive en derrota y en derrota y en derrota, y van de derrota en derrota, y van al contrario de lo que Dios dijo en su palabra, que iríamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Empecinados al anatema. Yo pregunto hoy, según Juan capítulo 5, primera epístola, ¿qué dice Dios del mundo? ¿Que proviene de Él? ¿Y que todo lo del mundo proviene de Él? ¿Y que agrada a Dios? ¿Saben qué dice? Lo vamos a leer. No se me muevan de esa hojita todavía, porque ay, esa hojita está bien tremenda. Pónganle la manita y vámonos a primera de Juan. Primera de Juan. Amén. Están más listos que yo. Ya los voy a poner a predicar a ustedes mejor. Primera de Juan 5. Perdón. No, perdón. Capítulo 12 es, hermano. Ustedes están más listos que yo. Y yo aquí afligido que se me están perdiendo, ¿verdad? Dice así, capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Miren qué importante es esa letra. Habéis conocido al que es desde el principio. O sea, a ustedes, dice Juan, ya no les queda duda de lo que desde el principio es, lo que es puro, lo que es bueno. ¿Quién es ese único? Dios. Ustedes, dice los de la iglesia, ¿saben quiénes estaban pecando aquí? Un pueblo que ya había venido en el trato de Dios. ¿Saben que todas estas gentes que estaba con Josué aquí pecando eran gentes que habían nacido con Moisés en el desierto, bajo la ley de Dios, bajo las enseñanzas de Dios, y ahí nacieron? ¿Y saben qué estaban haciendo? Amando las cosas del mundo, cuando Dios les había hablado bien claro, todo por la ley, bien claro les había hablado Moisés. ¿O les habló con tapujos Moisés alguna vez al pueblo? Les habló ahí cubriéndoles como hoy los ministros cubren la verdad. Los ministros cuando leen las escrituras y encuentran algo fuerte, dicen, ¡wow! Se me pasó la mano, dice, dele vuelta a la hojita, hermano, ahí dice Dios es amor, ¿verdad?
Y hasta piden perdón y se quieren arrodillar delante del pueblo cuando leen una palabra fuerte, y no de su boca, sino que de la Biblia, porque los empieza a achacar a ellos mismos. Hay ministros que dicen que ahí los trae Satanás bien arruinados. Dice, ay hermano, yo nomás voy a predicar y el diablo. Pues si con él viven en su casa, pasan prendidos en la televisión, todo lo del mundo, los noticieros, y los noticieros les pasan las mujeres ahí con las piernotas así, miren, desnudas, y le dicen los noticieros, mira, le dicen los noticieros, esta me paga a mí para que yo te venga a dar la noticia, mire, la hija de Satanás esta que te está chuleando ahí en la pantalla, y con su gran case de cerveza. Ese es anatema. Y ahí lo tienen dentro de su casa, esos ministros, en sus pantallas de televisión, y se deleitan, y los noticieros les hablan mejor que el Espíritu Santo, dicen. Qué terrible. Pues sí que no tienen comunión con Él, por eso no les habla el Espíritu Santo. Pero lo que a mí me dice el Espíritu Santo es precioso y es lindo, y todas esas anatemas quedan como basura para mí, como dijo Pablo. Todo se da por basura con tal de hallar gracia en aquel que nos llamó. ¿O no es así? Miren lo que dice aquí. Ay, aquí le va a hablar a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver si tienen valor de levantar la mano. 1, 2, 3. ¿Verdad? Y dice aquí, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios, oigan lo que permanece. ¿Qué decíamos? ¿Dónde debe de estar nuestro fundamento? En la palabra de Dios. Como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice el predicador que les predica, no, como dice las escrituras, como dice la palabra de Dios. Y dice aquí, os he escrito a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios, no la de los hombres. Miren, yo me junto con un montón de gente y dice, ay, que viera lo que nos dijo el pastor fulano, viera cómo nos habló el pastor. Y Cristo no les habló, les digo yo. Si Cristo no les habló, de vano son las palabras que les diga el pastor. ¿Verdad? Pero cuando es Dios por su palabra, esa casi no la aguantan. Por eso es que nos quitan el micrófono, porque cuando nos ha tomado el Espíritu Santo de Dios, nos toma con unos rostros así como dijo Ezequiel el Señor. Te he puesto frente de diamante, le dice, con este pueblo rebelde, porque no te querrán oír. Y empieza uno a predicarles por el poder del Espíritu, y empieza aquella gente a lucir la cara. Mire, los pastores mismos, porque no crea usted que nosotros cuando andamos predicando por el Espíritu andamos chuleando a los pastores. Son con los que primeros empezamos y les decimos que se pongan bien, porque si ellos no van bien, lo mismo van a ir los otros pobres que los siguen, ¿verdad? Al mismo hoyo van a ir a caer. O sea que nosotros no andamos palmeando a los pastores, y que el ministro, y que va delante de nosotros, y el ministro tal, hermano, y sigámoslo. No, hombre, el que sigue, hombre, ambos caerán en el mismo hoyo. Hay que seguir a quién. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El que viene, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es ese? A ese sí sigan, para que vean. A ese sí síganlo pero de cerquita. Hay unos que me dicen que lo miran de lejitos. ¿Y qué pasó, hermano? Aquí voy a distancia. Se va a quedar perdido, le digo yo. Porque el que se queda lejos, poco a poco se va distanciando, y en una curva se pierde, ¿verdad? Muchos siguen a los hombres y a Cristo de cerquita, a los hombres, y a Cristo de muy lejitos, así pues sean. ¿Y qué pasó, hermano? Ay, es que son multitudes, y mire cómo caen unos y otros. Por cobarde te vas a quedar, le digo. Este de valientes, es de entrarle, de acercarte a Cristo con todo tu corazón, dispuesto a hacer su voluntad, dispuesto a negarte aún. Digo yo y pregunto hoy, ¿se podrá cambiar eso? ¿Se podrá cambiar eso? ¿Quién no puede cambiar? Yo me encuentro con hermanas rebeldes. Miren, este camino, hermano, sin topa uno. Es que mira, hermano, dice, el aretito que uso es chiquito, dice. Y le digo yo, pero la vanidad siempre es grande, le digo yo, ¿verdad? Ay, mira, hermano, es que esto,
Este es mi daño, mire hermano, pero Dios ya sabe, yo soy rebelde. Pues conviértase, porque seguir para el infierno, le digo yo. ¿Para qué andarle con vueltas, verdad? ¿Verdad? ¿Y saben qué? Esos mismos hermanos, ahí los veo yo como este pueblo lo veíamos aquí, de derrota en derrota, de derrota en derrota. Y por el Espíritu hablo y que me oigan, porque vienen las derrotas. Ay, que mis hijos, ¿qué hijos ni que nada? Saben que si yo les empiezo a leer las promesas de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, le decía Dios a los israelitas que sus descendientes iban a permanecer en Él y que la bendición de Dios iba a estar sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos. ¿Se acuerdan de esas promesas? Pero ¿por qué no las alcanzó Israel? Por el anatema. Hasta de las cebollas de Egipto se acordaban. ¿O ya se les olvidó? Así va la iglesia de este tiempo, arrastrando el anatema del mundo, diciendo: mire hermano, esa película todavía edifica, pero no dice aquí que todo lo que es del mundo es enemistad contra Dios, y que el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O no dice así la Biblia? ¿O es este hermano legalista que te lo dice? Yo ya me acostumbré a que me digan legalista, no se aflijan ustedes, ¿verdad? Pero ahí dice: no améis al mundo. Es más, mire, lo vamos a leer, pues mire. Porque permanece en vosotros la palabra de Dios, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad que me entienden la palabra que les estoy hablando? Hay cristianos que tienen valor de decir que hasta las playas ha creado Dios para ellos. Es que Dios lo hizo para nosotros, hermano, y hay que disfrutarlas, dice. ¿Dicen así o no dicen así? Todo lo hizo Dios para nosotros, unos hermanos tan amorosos al mundo, hermanos. Yo no sé si ustedes los han oído por ahí. ¿Y por qué vienen las derrotas? Como sí se entiende el tema, ¿verdad? ¿O no me lo han entendido? Dice: no améis al mundo. ¿Pero qué mundo? Le digo yo. Ese ha de ser Plutón, hermano. Porque todo lo que está aquí Dios lo creó para nosotros, dicen los hermanos. ¿Verdad que así dicen? ¿O no dicen así? ¿A poco ya me puse a criticar mal yo? ¿O estoy diciendo verdad en Cristo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Para qué se engañan? Dice Dios. Miren, es más, si es que me pica aquí la conciencia a mí por la palabra de Dios, hombre. Miren lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, Dios me ama, hermano. Hipócrita, le digo yo. Claro que te ama Dios, el que no ama a Dios eres tú. Y eso es lo que crea una barrera entre Dios y ti. Tú amas más al mundo que a Dios. Y dice Dios en su palabra: yo honro a los que me honran, más a los que me tienen en poco me son viles. Hay gentes, es más adelantito se los digo, sigámosle aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, a ver hermanos, ¿qué es todo? A ver, ¿hay acepción de alguna cosa ahí? Miren, esto no lo dicen en la iglesia, ¿verdad? Que no se pasan ahí volando esa palabra para que no la entiendan, ¿verdad? Pero Dios reprenda al diablo. ¿Verdad que sí? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres la quieren cambiar. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, sin excepción de nada, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Los deseos de la carne. Ay, Dios, que no quiere esta carne ingrata, ¿verdad? A ver, hermanas, con ustedes empiezo. ¿Qué no quiere esta carne, verdad? A ver. No tienen valor de verme. ¿Qué no quiere esta carne? Los deseos de la carne. Es más, miren, hasta para los mirateles, miren, ahí está bien claro, miren. Los deseos de los ojos. ¿Qué quieren ver tus ojos?
La mejor noticia, ¿saben dónde está? A ver, hermana, ¿dónde está la noticia buena? ¿Hay más después de ahí? A mí cuando me dicen los noticieros dicen así, eso les digo, ni me los vengan diciendo a mí, eso ya yo lo sé. La Biblia dice que el que va en tinieblas va tropezando cada día y se va a dar con la cabeza aquí, con la cabeza allá, y si no se arrepienten, su fin es la destrucción y la ira de Dios sobre ellos. ¿Qué más me tienen que decir los noticieros a mí después de eso? Hasta ellos van a ser consumidos por dejarse usar de Satanás, porque son los que entretienen al mundo, dice Pablo. Así dice Pablo, es el plato de los mundanos. Y no participéis de la mesa de los demonios, dice, y de la mesa de Cristo a la vez. O provocaremos a celo al Señor, dice, somos más fuertes nosotros que Él. Lo que va a pasar es que nos va a decir como Pedrito, se te hace muy duro, Pedrito, andate también. Ay, pero qué dura tu palabra, Señor. Pues si quieren me voy de regreso, les dijo, y ya no lo salvo. Que al cabo yo soy el que pierdo, dijo Jesús. Oh, ¿quiénes pierden? Es que qué tremenda la gente, vale, quiere poner, estaba hablando con los hermanos el otro día, no sé si ustedes se la perdieron, pero hoy el mandamiento santo de Dios le ha puesto un mandamiento al hombre sobre el de Dios. Dios dice, sed santos, así como yo soy santo. Y Dios le dice, y los hombres le dicen de aquí arriba para abajo, no, Señor, mejor hazte inmundo como nosotros somos inmundos. O sea, quieren convertir a Dios en inmundo. Que Dios tolere el pecado, que Dios tolere las sinvergüenzadas, que Dios tolere todo lo sucio. Así va, y por eso no hay victoria. Dios no pelea con un pueblo que no aborrece el anatema, que no ama la santidad de Dios. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Lo dice la Escritura o no lo dice? No les voy a tocar todas las escrituras de aquí, yo creo que ustedes han leído Santiago. A Santiago habla un poquito más suavecito. Almas adúlteras, les dice. Ustedes están en adulterio con Dios. Piensan que con adulterio con las mujeres, con Dios, amando al mundo y amando a Dios a la vez. No pueden servir a dos señores, les dice Santiago. Adúlteros, 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 les dice. ¿Verdad que así les dice? Amando al mundo, lo mismo que habla aquí Juan. Eso no lo predican en las iglesias, jamás mencionan esa palabra en las iglesias. Se les van los hermanos, ya no hay ofrendas, ya no seguimos predicando. Y yo, como no predico por las ofrendas, yo predico por el fuego del Espíritu que me quema. ¿Verdad? Y no es para todos el evangelio de santidad. Olvídense, la gente está bien equivocada, creen que todo el mundo va a ser salvo. Si la Biblia ya lo estableció, Dios dice, yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Una cosa te digo, hermano, preocúpate por alcanzar la misericordia de Dios, porque a ti como a mí nos conviene alcanzarla, porque a nadie le conviene perecer eternamente y para siempre sin Dios y sin esperanza. Nos conviene alcanzar su misericordia, buscar la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios, hay condiciones, no de parte del hombre, sino que de parte de Dios para alcanzarla. Porque a un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, 16 y 17, 16 y 17. El corazón contrito y humillado. ¿Qué es contrito? Un corazón reconocedor que el culpable es Él, no el predicador, no la palabra. Él es el culpable. Pero hoy la palabra es la maldicha, el predicador es el malo. Yo estoy bien. No, si eso no es malo lo que yo hago. Y empieza el hombre a justificarse ¿con qué? Con sus propias palabras. Y no hace lo que la palabra de Dios dice. Y ahí vienen las derrotas. Ahí vive el montón de cristianos derrotados. Y miren lo que dice aquí para terminarles. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para unos días. Oh, para siempre. Para siempre. Digo yo, ¿de qué me aprovecha a mí un gozo temporal de la tierra? ¿Para cuánto dijo Jesús que aprovecha la carne? Y entonces, ¿cuál es la contienda que el hombre tiene con Dios? ¿Es claro o no es claro? El negarse a uno mismo, hermanos, no es fácil.